Si crees que el espectáculo terminaba con el pulgar del emperador, te falta la mitad de la historia. En Capua, año 89 después de Cristo, el aplauso era solo la puerta. Detrás de la arena había pasillos cerrados, habitaciones sin ventanas y un premio que no era oro, era una persona. Un gladiador acaba de matar a 3 rivales, la grada ruge, el César asiente. Y entonces le entregan a una prisionera Dacia, encadenada, temblando, arrastrada hacia el subsuelo del anfiteatro. No se consideraba un delito. Se consideraba un derecho. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué casi nadie habla de esto cuando se mencionan los juegos? Porque es más fácil vender épica que mirar la sociedad bajo las gradas. Las películas se quedan en la arena iluminada, los manuales pasan de puntillas, y nosotros heredamos una Roma de mármol, no una Roma de carne. En este canal, Crown and Dagger, entramos donde el tour guiado no se detiene. Quédate hasta el final, porque lo más inquietante no es la violencia, sino la normalidad con la que se administraba. Lo que para nosotros es una atrocidad, para ellos podía ser un premio, un trámite y una lección política. Y esa diferencia, 2000 años después, sigue siendo una advertencia. Suscríbete si quieres historias sin filtros, sin mito, sin maquillaje. Roma, la Roma de las leyes y los acueductos, también fue la Roma que convirtió cuerpos en trofeos. Y no es una invención moderna para escandalizar. Juvenal lo insinúa con veneno en la sátira vi, Marcial lo celebra o lo describe con cinismo en sus epigramas, y Suetonio, cuando enumera excesos y costumbres imperiales, deja entrever hasta qué punto el botín humano era parte del paisaje. Lo que hoy llamamos violencia sexual, para muchos romanos se amparaba en el ius belli, el supuesto derecho de conquista. Olvida al héroe de Hollywood. Entre los siglos I y III, DC, con centenares de anfiteatros activos, los gladiadores eran, por regla general, esclavos, condenados o cautivos. Jurídicamente cargaban con la infamia, no eran ciudadanos plenos, sino propiedad y espectáculo. Si sobrevivían y ganaban, el editor Moneris, el organizador de los juegos, podía recompensarlos con dinero, comida, vino, una noche fuera de Ludus, o con victoria carnal, esclavas y cautivas disponibles. No siempre se decía en voz alta. No hacía falta, todos entendían el mecanismo. Las prisioneras llegaban de las fronteras que Roma iba mordiendo, Dacia, Germania, Britania, la Galia. Tras una campaña, los vencedores enviaban columnas de cautivos a los mercados y, en ocasiones, a las ciudades donde se celebraban juegos. En un triunfo o unas fiestas imperiales, ese flujo aumentaba. Recompensar con botín humano era barato y útil, premiaba al luchador sin tocar el tesoro y, a la vez, humillaba simbólicamente al enemigo. El mensaje era brutalmente claro: resistir no solo cuesta la vida, cuesta también a quienes intentabas proteger. Y luego estaba el subsuelo. Bajo la arena existía un mundo de pasillos, jaulas y estancias de servicio, el hipogeo. Allí se guardaban animales, decorados, armas y también personas. La arqueología muestra anillas, puertas reforzadas y habitaciones pequeñas que servían para retener y gestionar recursos del espectáculo. Los textos no describen planos, pero sí un hábito. Tras la ovación, algunos vencedores eran conducidos a zonas restringidas, lejos de la vista de la plebe, donde el poder se ejercía sin testigos y sin consecuencias para quien mandaba. Juvenal se burla de una Roma que presume de virtud mientras reparte mujeres como quien reparte vino. Marcial, con su estilo cortante, retrata el premio como parte del ritual de victoria. No escriben actas notariales, son literatura, sí, pero literatura nacida dentro del sistema, hecha para un público que reconocía lo que se insinuaba. La lógica era la misma que en cualquier transacción esclavista: edad, origen, salud, valor. El resultado, idéntico: una persona reducida a inventario, a un apunte, a una línea en una tablilla. Esto no era solo depravación. Era política. Tácito explica que Roma no buscaba únicamente derrotar, buscaba dominar. Y dominar incluía quebrar la moral del vencido. Cuando Dion Casio narra las grandes celebraciones de Trajano tras la conquista de Dacia, habla de cantidades inmensas de cautivos usados en espectáculos. No detalla cada abuso, pero deja claro el marco: los cuerpos del enemigo alimentaban la fiesta. El imperio necesitaba un suministro constante de esclavos, y el entretenimiento, como una máquina hambrienta, los consumía. Detrás del romanticismo del gladiador había contabilidad. Los Munera tenían administradores, personal de seguridad,
médicos, armeros y escribas. Cuando llegaban cautivos de una guerra, se distribuían, unos al mercado, otros a talleres, otros a los espectáculos. En las inscripciones y contratos de esclavos aparecen datos minuciosos: procedencia, edad, cicatrices, temperamento. Esa obsesión por clasificar también servía para asignar cuerpos como recompensa. Y cuando el imperio pasaba años sin campañas grandes, el flujo bajaba, los editores necesitaban otras gratificaciones, más caras, porque el botín humano escaseaba. Piensa en la implicación. Una parte del entretenimiento romano dependía de conquistas nuevas, como si la guerra alimentara la programación. Por eso el anfiteatro no era solo un edificio, era un engranaje del imperio, conectado a ejércitos, rutas y puertos, y a su violencia. Lo verdaderamente escalofriante es la complicidad. Séneca confiesa que volvía de los juegos más cruel, como si el contagio fuera inevitable. En las gradas se sentaban padres con hijos, señoras con joyas, jóvenes aprendiendo que era normal. El concepto de dignitas, la reputación, el rango, imponía silencio. Criticar públicamente prácticas ligadas al poder imperial podía convertirse en una acusación de lesa majestad. Por eso tantos miraban y callaban. El sistema atrapaba a todos, gladiadores sin elección real, cautivas sin derechos, ciudadanos entrenados para no ver. A veces la fachada se agrietaba, pero no por compasión, sino por miedo. Dion Casio acusa a Cómodo de mezclar capricho, violencia y humillación, incluso contra familias senatoriales. Cuando el abuso tocaba a los nuestros, la élite reaccionaba. Y con Nerón, Tácito describe un sadismo teatral, hombres y mujeres convertidos en antorchas humanas, crucificados o devorados por perros bajo pieles de animales. El público podía sentir repugnancia, pero la maquinaria seguía. Indignarse era peligroso, apartar la mirada era más seguro. ¿Qué pensaban los autores? Suetonio anota hechos como quien registra una distribución de grano, sin moralizar. Marcial ironiza y exhibe la contradicción de una Roma civilizada que se divierte con el dolor. Juvenal dispara sátira contra una sociedad corrupta hasta la médula. Tácito, el más severo, deja frases que suenan a condena, castigos que ceden la justicia. Pero ninguno propone una abolición. En su mundo, el derecho del vencedor era un axioma, y la víctima, una nota al margen. Por eso importa hoy. Porque Roma no cayó solo por invasiones o crisis, cayó también por acostumbrarse a convertir la crueldad en rutina. Construyó sistemas, cadenas logísticas, inventarios humanos, espectáculos programados, burocracia que volvía aceptable lo inaceptable. Hannah Arendt llamó a eso la banalidad del mal. En Roma ya estaba el molde, funcionarios que tramitan, multitudes que aplauden, intelectuales que describen, y víctimas que desaparecen bajo la arena. El Coliseo aún se visita y se fotografía. Pero si escuchas con atención, las piedras no cuentan heroísmo, advierten sobre lo que ocurre cuando el poder no encuentra límites.